gente hermosa de ese canal, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá estoy bien, quería comentarles que finalmente rendimos el EFU, lo aprobamos, así que bueno, les quiero comentar un poquito de cómo fue mi experiencia con el final de pediatría. Fue un video bastante pedido en Resumedi, mucha gente me preguntando qué es el EFU, cómo estudiarlo, cómo prepararlo, si vale la pena o no preparar EFUs anteriores, a resolver EFUs anteriores. Así que nada, hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia, que me sirvió y que no. Y bueno, vamos a charlar un montón sobre el EFU. Pero antes de arrancar el video propiamente, quería pedirles que estén atentos a la descripción del video, porque yo ahí voy a dejar links de PDF de temas muy tomados en el EFU, uno que armé yo, después un PDF también de EFUs antiguos para que los resuelvan. Voy a dejar el link también del Drive, de mi carpeta de pediatría, que tiene un montón de resúmenes míos y PDFs que ustedes pueden utilizar en la cursada y para preparar el final también. Y por último, el link del departamento de pediatría de la Facultad de Medicina, que ahí también tiene un montón de cositas interesantes y materiales que ustedes pueden utilizar, consensos de la SAP, PRONAPS, etcétera, que son de mucha ayuda en el final. Y bueno, ya les pido que si les gusta el video dejen el like, suscríbanse al canal. Importante también, si ustedes no vieron el video que subí yo antes de ese video sobre mi cursada de pediatría, recomiendo que lo vean. Ahí dejé la explicación de cómo fue mi cursada, qué bibliografías utilicé, cómo preparé los exámenes, etc. Voy a dejar el link acá, va a aparecer acá arriba. Y nada, recomiendo que lo vean si no lo vieron todavía. Y bueno, nada, no nos demoremos más, vamos a arrancar con el EFU. Bueno, lo primero, definiendo el EFU. ¿Qué es el EFU? El EFU es el examen final unificado de pediatría. Es el examen final de pediatría que se rinde en Facultad de Medicina. Ustedes van a ver que, a diferencia de otras cortitas, pediatría es una cortita especial porque el examen final es unificado para todos los hospitales. No importa si vos cursaste en el Garrahan, en el Gutiérrez, en el Santoyani como yo, o por ejemplo en el Clínicas. Todos vamos a rendir el mismo final en Facultad de Medicina en una fecha específica. Hay 4 fechas, no, en realidad 5 fechas por año de EFU. Son 5 cursadas, la de verano más las 4 que hay en el año. Es una cursada de 10 semanas y al final de cada cursada hay una fecha de EFU. Así que hay una fecha en febrero, otra en mayo, otra en julio, otra en septiembre y otra en diciembre. Son 5 fechas por año y bueno, todas las veces que se termina una cursada hay una fecha. De hecho, ya les doy el tips, no lo cuelguen. Apenas termine de cursar pediatría, ríndanlo porque va a estar todo fresquito en la mente. Pediatría es una cursita diferente de todos. El mundo de los niños es un mundo específico, no es lo mismo que los adultos y no son cosas que se repiten en otras cursadas, así que si ustedes no rinden en el momento que terminen de cursar, tienen que esperar 2 meses y medio casi para rendir la próxima fecha y nada, se van a olvidar las cosas en ese tiempo, así que recomiendo que rindan apenas la cursen. Y bueno, ¿cómo es el EFU en sí, la estructura del examen? El EFU es un examen choice, es un choice de 25 casos clínicos. Y en total tienen 2 horas para resolver ese examen. Lo van a rendir ahí en Facultad de Medicina y en realidad se rinde tanto en Facultad de Medicina cuanto en Económicas y en Sociales, porque como es una fecha por cursada, como que hay siempre mucha gente para rendir y nada, no entran todos en Facultad de Medicina, entonces ponen aulas en Facultad de Medicina, en Económicas y en Sociales. Yo, por ejemplo, rendí en Sociales. Así que nada, van a citar a todos a las 7 de la mañana, es bastante tempranito en la mañana, y el examen tiene 2 horas de duración. Mi examen arrancó más o menos a las 8 menos 15 y terminó 10 menos 15, así que nada, fueron 2 horas desde las 7:45 de la mañana hasta las 9:45 de la mañana del jueves 11 de mayo de 2023. Nada, lo que yo les quiero comentar del EFU es que son 25 casos clínicos. Los casos clínicos son casos clínicos de los temas de pediatría. Tanto hay casos clínicos de niños sanos, cuanto hay casos clínicos de enfermedades. Obviamente que de la parte de enfermedades se toma mucho más de que la parte de niños sanos. Niños sanos lo tienen que saber sí o sí, hasta porque es dato de casi todos los enunciados de todos los casos clínicos. Siempre les tiran los datos perinatales, si crece bien, los percentilos, así que la vacunación, si la tienen completa o no. Así que niños sanos lo tienen que saber muy bien. Pero de niños sanos las preguntas suelen venir unos 5 o 6 preguntas. El resto casi todo es enfermedades. Así que nada, sepan que las enfermedades son mucho más tomadas en el EFU que el niño sano propiamente dicho, a pesar de que tienen que saber muy bien la parte de niño sano también. Y bueno, de los casos clínicos van a ver que cada caso clínico tiene el enunciado del caso y después tiene 8 opciones que ustedes tienen que elegir
elegir algunas entre esas 8 opciones. Importante, el propio enunciado les va a decir cuántas tienen que marcar. Si dice hasta 4 es porque son 4 correctas. Hasta 3, 3 correctas. Hasta 2, 2 correctas. Nunca es solo una alternativa. Y bueno, dentro de esas alternativas hay la cantidad de correctas que dice el enunciado y en la mayoría de las 25 hay una alternativa killer. ¿Qué significa eso? La alternativa killer es aquella que si ustedes marcan se anula todo el caso clínico, porque es una alternativa que dentro de lo que tiene el chiquito en el caso clínico, si ustedes la marcan, empeoran la salud del niño o lo matan. Entonces, ponele, es la alternativa de mandarlo a casa si el chico viene con meningitis. Y te van a decir, pero yo no lo mandaría a casa ahí, pero es un caso clínico que te hace dudar entre meningitis y convulsión febril, y uno por ahí piensa, no, es una convulsión febril, lo manda a casa porque no le va a pasar nada, y bueno, se murió. Así que nada, las killers son esas alternativas, que si uno marca es porque es una conducta que empeora la salud del niño, y bueno, es una alternativa que te anula todo el caso clínico. Son 25 casos clínicos y cada caso clínico vale 10 puntos, así que haciendo las cuentas, el puntaje máximo que uno puede alcanzar es 250 puntos. Si ustedes marcan una killer, pierden totalmente el puntaje de ese caso, así que no pueden alcanzar más 250, sino que 240, porque se restan 10 puntos. Si marcan 2 killers, se restan 20 puntos, 3 killers, 30 puntos, entonces no marquen killers. Y de ahí justamente viene la principal indicación que uno siempre da a los que van a rendir final de pediatría. Si no están seguros de una conducta, no la marquen, porque ustedes van a ver, por ejemplo, viene un caso de un chiquito con bronquiolitis, retomado en el EFU. Entonces viene el chiquito que tiene tiraje, frecuencia cardíaca de 155, ponele, ya tiene frecuencia respiratoria de 60, ya tiene sibilancias en inspiración y expiración que se escuchan sin estetes, etc. Vos pensás, bueno, es un TAU mayor a 9, lo tengo que internar. Y dentro de las alternativas, ponele la que diga control ambulatorio en 48 horas. Esa probablemente va a ser la killer, porque es un chiquito que vos tenés que internar y es un chiquito y la alternativa dice que lo mandás a casa. No, no lo vas a mandar a casa. Entonces casi siempre las killers son esas, que es una conducta que no tenés que hacer, o bueno, es una conducta que si lo haces justamente vas a empeorar la salud del niño. Y nada, cuando ustedes estén haciendo el caso clínico, más vale contestar menos alternativas de que marcar una que no están seguros y pegar una killer. Porque si el caso dice hasta 4, si ustedes marcan 3, van a ganar puntaje parcial. Probablemente van a ganar 7 puntos en ese caso clínico, 8. Pero si intentan arriesgarse y marcar una que es una killer, pierden todo el puntaje de la pregunta. Así que más vale no llegar a marcar todas y ganar puntaje parcial que intentar arriesgarse y bueno, perder todo el puntaje. A mí en mi EFU de los 25 casos hubo 6 preguntas que yo no llegué a marcar todas las correctas. Bueno, de las 25 en 19 yo marqué 3 correctas, que eran la cantidad máxima que se podía en las preguntas. Pero en 6 yo marqué 2 apenas porque no estaba segura, y de hecho en un caso yo marqué una porque solo estaba segura de una y nada, terminé ganando puntaje parcial en ellas. No se me anuló ninguna, así que nada, no les recomiendo justamente que peguen a una killer, o sea, que marquen algo que no estén seguros. Más vale simplemente ganar puntaje parcial y listo. Bueno, eso básicamente sobre la estructura del EFU en sí. Ahora hablando un poquito de cómo lo preparé. Bueno, yo básicamente preparé el EFU más o menos de la misma forma que preparé la cursada de pediatría, que preparé para los exámenes que en mi cursada fueron orales. Entonces yo agarré mis resúmenes, los leí todos de vuelta, los estudié todo. Y bueno, también utilicé los consensos de la SAP y los PRONAPS, todo lo que yo había utilizado básicamente, y bueno, los datitos de las diapos de mi hospital, y también utilizando como base, digamos, como las Biblias, las bibliografías del Cambiano y del Ferrero. Pero bueno, los libros, por mejor que sean, nunca tienen los datitos que pide el EFU. Entonces nada, hay un apunte que es muy bueno para preparar el EFU, que es el Florico. Yo lo utilicé más que nada para repasar los temas, porque como yo ya tenía leído mis resúmenes, ya tenía todo más o menos armado, utilizaba eso, y cuando por ahí no encontraba algo en mi resumen, no volvía a agarrar el libro, sino que utilizaba el Florico porque ya tenía directamente los datitos del EFU. Ese apunte acá es un apunte que está bueno para preparar el EFU, tiene cosas que están desactualizadas. Yo no lo utilicé en la cursada, preferí directamente utilizar los libros, pero bueno, ya para el final, como
entraban todos los datos del EFU y todo, ahí preferí. Pero les recomiendo que si lo van a utilizar en la cursada tengan un libro de cabecera, porque bueno, hay cosas que están desactualizadas, por ejemplo de vacunas, porque es un apunte antiguo, etcétera. Así que siempre conviene, si van a utilizar un apunte, que usen con un libro, ¿no? Yo sé que a veces uno no tiene el tiempo de leer directamente las cosas del libro, pero nada, los apuntes son resúmenes de otros alumnos, así que conviene tener un libro de cabecera para chequear las informaciones. Pero bueno, entre de todo es un apunte que está bueno. Y también hay ese que es la Biblia de Pediatría y las Killers, que también es un apunte chiquito, tiene 16 páginas, que básicamente es un apunte que habla de killers, tipo todo lo que, o sea, tiene como datos de EFUs, de todos los aparatos tipo respiratorio, gastro, en fin, y tiene tipo las cosas que son killers, que no deben poner si viene esa frase o bueno, esa alternativa en el EFU. Así que nada, están buenos estos dos apuntes, están subidos en mi Drive, después van a tener el link acá abajo en la descripción, pero nada, fueron cosas que yo utilicé cuando estaba preparando los EFUs. Y obviamente EFUs antiguos. Acá está el PDF, ese es el PDF que está subido a mi Drive con los 162 páginas de EFUs antiguos. Entonces vean, acá está el casito clínico y acá están las alternativas. Para el EFU en sí, fíjense que el mío está todo marcado, subrayado. Fue una estrategia que yo utilicé en el EFU también. Llevé un resaltador, porque tipo el examen en sí, ustedes tienen que llevar lápiz 2B para rendir. Pero bueno, yo llevé mi resaltador y en el enunciado iba subrayando todos los datos positivos del caso clínico de que tenía el chiquito. Y bueno, después iba tachando las alternativas que yo pensaba que no iban, no. Y después las que yo sabía sí o sí, ya las circulaba, y las que tenía dudas dejaba un puntito al costado. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que son 2 horas para resolver 25 casos clínicos, o sea, más o menos 3 minutos por cada caso, dejando 30 minutos final para la grilla, que la grilla es medio complicada de pasar porque son muchas alternativas. No dice ejercicio 20, dice ejercicio 4.5, entonces es como que es 1.1, 1.2, 1.3, no es tipo 1, 2, 3, así que nada, les conviene dejar últimos 20-30 minutos para la grilla porque es medio engorrosa de pasar. Entonces calculen más o menos 3 minutos por caso clínico cuando vayan a resolver el EFU, y era más o menos lo que yo hacía, trataba de cronometrar cuando estaba resolviendo en casa, y bueno, hacía más o menos 3 minutos por caso clínico. Y algo que me ayudaba, más allá de eso que les comenté, de subrayar y todo, era cuando yo terminaba de leer el enunciado, pensaba, ¿qué puede ser tal cosa? Entonces ya anotaba al lado que pensaba, invaginación intestinal, bronquiolitis, creo que es celiaquía, o por ahí. También anotaba diagnósticos diferenciales, porque a veces la pregunta no te pregunta la conducta con respecto a la enfermedad, sino que te pregunta qué diagnósticos podrían ser. Así que te conviene también pensar un presuntivo y unos diferenciales para que vos tengas en cuenta más o menos qué podría llegar a ser. En el examen, de vuelta, ya les pasé las dicas de cómo no pegar a las killers, que es básicamente no marcar lo que no tienen certeza, leer muy bien los enunciados, llevar el resaltador o una lapicera de otro color para subrayar los datos positivos, anotar el diagnóstico diferencial o el diagnóstico presuntivo y los diferenciales al lado para ya tenerlo en cuenta. Y bueno, tratar de prestar atención a los datos que son importantes, porque a veces hay datos que son distractores. A veces te ponen un dato que el chiquito tiene un síntoma que en realidad no es un síntoma relevante para el caso. Así que nada, no queden absolutamente con todos los síntomas pensando, porque tiene que tener todo eso para hacer el cuadro. A veces hay síntomas que son distractores o cosas que están en el enunciado que te hacen pensar en una cosa, pero en realidad es otra. Así que ojo con los datos distractores. Y bueno, otra cosa importante que les quiero comentar, que no es del EFU específicamente, pero sí en la cursada. Traten de, si pueden, intentar sacar una buena nota en los parciales de la cursada, porque los parciales entran menos contenido, obviamente, porque bueno, hay 2 parciales, entonces entra menos contenido para cada una, y los parciales después se promedian con el EFU. Van a ver que la nota que ustedes sacan del EFU no es la nota que va a la libreta, es la nota del EFU más la nota de regularidad dividida por 2 que va a la libreta. Entonces ponele, yo en el EFU me saqué un 7, pero de regularidad de la cursada de pediatría tiene un 9, así que a la libreta me fue un 8. Entonces ponele, si ustedes se sacan un 5 en el EFU, pero tienen un 8 en la cursada, qué sé yo, va a un 7 a la libreta creo. Así que nada, les aumenta la nota de la libreta si ustedes tienen una buena nota de cursada. Así que nada, conviene básicamente tener buena nota en la cursada. Y bueno, lo último que les quería comentar es que hay corte
o sea, el corte de la cantidad de puntos que uno tiene que tener para aprobar no es fijo. ¿Cómo así? Técnicamente el puntaje final sería 250 puntos en todos los casos, ¿no? Entonces el corte tendría que ser 150, que es el 60% del 4. Pero bueno, si de todas esas personas, ninguna alcanza, de todas las personas que rinden en tu fecha, ninguna alcanza 250, el corte va a ser el 60% de la persona que más hizo puntos. Entonces ponerle, si es 240, porque nadie alcanzó los 250, todos pegaron alguna killer en algún momento o marcaron puntaje parcial y nadie alcanzó 250, alcanzaron 240, va a ser el 60% de eso. Si es 230, 60% de eso. Digo porque a veces, ponele, en el EFU, el último que yo había visto, que fue el de febrero de 2022, yo vi que el corte, febrero de 2023, perdón, sí, el febrero de 2023, el corte había sido 128 puntos para aprobar como mínimo. Y ya en mi EFU fue 150 para aprobar. O sea, aumentó 22 puntos de diferencia. Así que nada, tengan en cuenta que el corte de la cantidad de puntos va a depender de cuán bien vaya la gente que rinde en esa fecha. Porque hay como campana de gatos de las preguntas y todo. Así que no es siempre el mismo corte. Hay EFUs que tuvieron corte 132, otros 128 y otros 150 como fue el mío. Y nada, la mayoría de la gente estuvo como entre 6 y 8. No fue un examen el que yo rendí para sacarse un 10. Pero nada, eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, para terminar el video les quería comentar un poquito de cómo fue mi experiencia rendiendo el final y preparándolo. Yo la verdad no disfruté prepararlo. Tengo el iPad porque tengo la listita de que me tomaron, que les voy a comentar también. Pero nada, mi experiencia preparándolo no lo disfruté de todo porque la verdad yo venía de una cursada oral y bueno, aprendí mucho en la cursada, pero después pasar de una oral a un choice es medio jugado. Así que nada, como a veces en el caso clínico no terminaba de entender, sentía que algunos casos eran medio capciosos. Entonces yo no lo disfruté prepararlo. De hecho, unos 2 días antes de rendirlo subí un video al Instagram de Resume diciendo no doy más de EFUs, por favor, se lo quiero aprobar. Así que nada, entré un poco en crisis preparándolo, pero después la experiencia de rendirlo, no lo sentí que fue un examen para sacar un 10, pero tampoco sentí que fue un examen para desaprobar. Yo sentí que estuvo más o menos parecido a los casos que yo había preparado. Se tomaron casos de enfermedades prevalentes de que yo había preparado. De hecho, en la listita de lo que me tomaron, nos tomaron síndrome urémico hemolítico, nos tomaron síndrome nefrótico, glomerulonefritis post-strepto, un control posito, nos tomaron un chiquito que tenía meningitis, un caso de maltrato, de fractura de un chiquito de 4 meses que te tiraba para maltrato. El caso de meningitis era un chiquito que venía convulsionando con 3 meses, entonces con 3 meses ya eliminás convulsión febril. Tiene que sí o sí sospechar de meningitis. Entonces era como que los casos, la mayoría de los casos no eran tan capciosos. Lo que sí, los casos que tuve dificultad fue un caso de una neumonía, que bueno, no era un caso, o sea, no debería ser un caso difícil porque era neumonía, pero era bastante difícil de entender si era un caso para internar o no, así que en ese tuve dificultad. Después un caso de un chiquito que nacía con Apgar bajo, que la respuesta final terminó siendo monitorearlo con el monitor cardíaco, poner saturómetro en el dedito de la mano y darle oxígeno con presión positiva y fracción inspirada de 21%. Y después hubo otro caso también de control de glomerulonefritis post-strepto, que fue la primera pregunta de mi EFU, que bueno, nada, me generó dudas y fue una que yo marqué una al final, así que nada, no en todas, terminé marcando 3, en algunos casos marqué 2 o marqué una porque no tenía certeza lo que era mejor de que pegar una killer. Y bueno, yo también pegué una killer de los 25 en un caso clínico. Pegué una killer que terminé no sabiendo en qué caso específicamente, pero bueno, seguramente fue dentro de los que yo tuve dudas, porque cuando lo corregí después de la grilla, fue justamente en un caso que yo había marcado 2 alternativas. Así que nada, como pegué una killer ahí. Y bueno, también nos tomaron, o sea, esos casos que les había comentado, tomaron síndrome urémico hemolítico, invaginación intestinal, estenosis hipertrófica del píloro, bronquiolitis, neumonía, y muchos casos parecidos a los casos del libro, tipo los casos que yo había practicado. Así que nada, sirve mucho preparar EFUs, practicar EFUs anteriores, porque los casos, si bien no se repiten, los síntomas van a ser iguales. Así que nada, en muchas
termina que los síntomas van a ser parecidos con lo que ustedes repasaron o van a ser síntomas muy del libro. O bueno, terminan repitiéndose frases tipo, no sé, el chiquito que tiene invaginación intestinal, les van a decir que es un chiquito lactante que cuando tiene cólicos agarra y flexiona las piernitas así. Entonces es algo que uno ya piensa. El que tiene estenosis hipertrófica del píloro van a decir que es un chico que viene, que vomita, un vómito no bilioso en proyectil y después quiere volver a tomar la teta. Entonces vos pensás que sigue teniendo hambre después de vomitar y que está deshidratado. Entonces como que esas cositas se repiten y uno las va absorbiendo, digamos, resolviendo EFUs anteriores. Vos te volvés canchero así. Así que nada, recomiendo que resuelvan EFUs anteriores. Y nada, que practiquen un montón. Mucha gente dice que es uno de los finales más difíciles de la carrera. Realmente es un final larguísimo de preparar, pero tampoco es un final imposible. Ustedes van a poder, si estudian, si se preparan bien, si practican muchos EFUs, porque también no es solamente saber la teoría, sino que también ser canchero en el examen. Y nada, les deseo mucha suerte con el examen. Cualquier duda que tengan, manden los comentarios. Hay destacado de pediatría en resumen y también hay posteos, todo lo que necesiten me pueden escribir. Y bueno, muchos éxitos, espero que disfruten la cursada de pediatría, que aprueben el EFU y que les vaya muy bien. Un beso y hasta el próximo video.